y sabe que es bienvenido a esta casa, a estos micrófonos, el economista Alberto Dajic Garzosi, ex vicepresidente de la República, analista económico. Claro, columnista de Diario del Lunes. Buenos días, mi querido Alberto, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos ustedes en esta mañana y comenzar temprano esta entrevista. Qué bueno, y me imagino que usted también como amante del fútbol debe estar también regocijado por ese logro de la entrevista, ¿no? Oiga, y por cierto, para poder iniciar el diálogo, consultarle, economista, desde su visión como académico también y como persona que está viendo lo que ocurre en el mundo, ¿no? ¿Cómo poder analizar precisamente, antes de entrar a los temas de nuestro país, cómo analizar lo que ocurre en Afganistán? Algo que de alguna manera también preocupa a la comunidad mundial, ¿no? Todos estos hechos que se han venido aconteciendo el fin de semana último, don Alberto Dajic. Bueno, ciertamente comenzar pues celebrando como guayaquileño y ecuatoriano el triunfo de Barcelona. Mi equipo es el Emelec, pero cuando es Copa Libertadores ya ahí es una bandera que prima sobre los clubes, sobre la el bandera país del Ecuador. Y ciertamente esperemos que llegue a la final, sí, porque en esas instancias hay que jugar partido por no. Es como cuando un tenista tiene que ganar un gran slam, tiene que pensar partido por partido, no en el último. Entonces confiemos en que pase a la siguiente instancia. Así es. El problema de Afganistán es uno más de los múltiples conflictos islámicos que hay en el mundo. Muy poca gente tiene el suficiente conocimiento de lo que es el Islam. En Afganistán hay muchos problemas al mismo tiempo. En primer lugar, los talibanes son una tribu de las que hay en Afganistán mayoritaria, porque no son los únicos, y son sunitas, pero son sunitas absolutamente fanáticos, extremistas y teocráticos, cosa que normalmente no ocurre con los sunitas. Cuando los chiitas son fanáticos, son teocráticos, como Irán es un estado teocrático. Arabia Saudita es un estado que tiene leyes, aunque es un país fundamentalista. Kuwait también es fundamentalista, y son sunitas ambos. En esos países hay un emir en el uno, un rey en el otro, unas leyes, pero cuando el Estado se vuelve teocrático, la ley es el Corán, que está por encima de todo para quienes así ven la sociedad. Entonces, al igual que los chiitas de Irán, estos sunitas de Afganistán, fundamentalistas a rabiar, impondrán un Estado teocrático, donde obligarán a las mujeres a usar burka, donde los derechos de las mujeres van a ser vulnerados, aunque digan que no, donde la gente será juzgada por la ley islámica y por el Corán, y donde perseguirán a una minoría chiita, porque los chiitas y los sunitas son realmente adversarios irreconciliables dentro del Islam. Los sunitas son mayoría en casi todos los países musulmanes del mundo, exceptuando Irán e Irak, donde los chiitas son mayoría. Entonces ahí hay una serie de conflictos y una esperada floreciente producción de opio para que luego se convierta en heroína, y de un Estado que va a fomentar y a tener cualquier
cantidad de intenciones y hechos, muy posiblemente terroristas. No olvidemos que mucha plata de la que financió a estos talibanes vino de fanáticos de Arabia Saudita, de fanáticos de Irán, de fanáticos de otras partes del mundo islámico, donde hay gente que cree en estas cosas, lamentablemente. Sí. Entonces, es una gran pérdida para la libertad en el mundo y para la vigencia de los derechos humanos. Claro, sí, y sobre todo la preocupación mundial es por eso, ¿no? Por el tema de los derechos de las minorías, por un lado, y del tema de segmentos poblacionales como la mujer, ¿no? Eso es lo que más preocupa. Ex vicepresidente, hay un tema, ¿no? 88 días se cumplen hoy, exactamente, de la instauración de este nuevo régimen gubernamental, la administración del presidente Guillermo Lasso Mendoza. ¿Qué lectura podemos ir sacando, no? Y ojo que usted hablaba de algo, ¿no? Lo estaba escuchando con mucha atención. Y hablando de fanatismo y de los temas de los peligros, hay un peligro muy latente acá en la sociedad ecuatoriana y es lo que tiene que ver con este asunto de la operación de estas organizaciones que están vinculadas al mundo de estas organizaciones narcodelictivas internacionales que se quieren instaurar acá en el país. O sea, por un lado, aparte de todos los problemas que tenemos, pandemias, carencias económicas, tenemos una amenaza terrible. Y esto tiene que ver un tanto, usted lo sabe, al igual que nosotros, con la ubicación geográfica del Ecuador, ¿no? Y por eso es que han escogido este país para poder desarrollar sus actividades narcodelictivas. Economista Alberto Dajit Garzosi. Bueno, son 88 días. En esos 88 días el gobierno se ha concentrado en algo que era importantísimo, que es la vacunación, y creo que no hay ecuatoriano que no tenga que admitir que la gestión en la vacunación ha sido sencillamente excelente. Ecuador pasó a ser el país con la más alta tasa de vacunación por cada 100 habitantes en todo el mundo. Y ha logrado ya superar a la mayoría de países latinoamericanos en cuanto a porcentaje de población vacunada. Respecto a la generalidad del gobierno, yo creo que hay que esperar esos 100 días en que seguramente el presidente de la República hará algún pronunciamiento de qué es lo que ha encontrado y qué es lo que piensa hacer para empezar a poder todos analizar, criticar, aportar ideas respecto a cómo marcha el país. Lo último es muy preocupante cuando se ve, por ejemplo, que se trata de poner un radar y se arma el bochinche que se arma de crisis. Y no se armó cuando una cantidad 100 veces mayor de hectáreas fue deforestada para realizar el aroma, que ni siquiera está ahí. Ahí los ambientalistas en la provincia de Manabí no protestaron, se hicieron presentes. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora se hacen presentes justo cuando de lo que se trata es de un radar en una ubicación estratégica para lograr controlar el tráfico de aviones ilegales que están surcando el espacio ecuatoriano, pequeñas avionetas, para llevar la droga que efectivamente se ha transformado ya no en un problema, sino en un drama para la sociedad ecuatoriana. Si esto progresa, sigue progresando, sabemos entonces que estaremos entre las tenazas
de organizaciones internacionales que no tienen ni Dios ni ley. Ujú. Y lo hemos visto que en México, cuando al hijo del Chapo Guzmán se lo tomó, tenía que dejar libre porque el presidente dijo que los narcotraficantes estaban mejor armados, Sí. que podía producirse una debacle en la sociedad. Oiga, A usted, eso se puede llegar. claro, oiga, usted trae a colación ese tema que nosotros que lo hemos referido muchas veces, ¿no? Ese incidente con el hijo de Chapo Guzmán, ¿no? Y eso es parte de lo que la gente tiene que entender aquí en el Ecuador, de que estamos enfrentando a organizaciones. O sea, a veces hasta las mismas autoridades no lo quieren enfrentar de la manera que tienen que enfrentarlo. Esto es un encuentro con el crimen transnacional organizado. Esto no es con una bandita dedicada a un crimen local. Esto es de tremendas características. En todo caso, sí, tremendamente, porque aquí decimos nosotros que hay gente que se pone el ropaje de activista ambiental, de activista político, a defender los derechos de aquí o lo de más allá, y realmente cuando tuvieron que salir a reclamar, que haber reclamado para recibir asunto. Entonces, estamos poniendo mucho asunto a esto porque es precisamente un tema de seguridad nacional. En todo caso, otra parte de la pregunta, economista Alberto Ajit, era lo referente a esa, ¿no? A esa lectura de cómo se ha ido desenvolviendo este primer tramo del gobierno. Vemos también que hay algunas propuestas, incluso pues hubo un decreto ejecutivo como para buscar mecanismos para impulsar el incremento de la producción petrolera, esto en aras de buscar recursos que puedan pues dirigir precisamente a los temas sociales. ¿Cómo ves la iniciativa del, nos decía ayer Walter Spurrier Baquerizo, que de alguna manera no nos hacía notar algo? El presidente está directamente, más allá de las instrucciones que le ha dado a su ministro de Recursos Naturales, está metido de lleno él en esto de tener conversaciones directas con los representantes de las empresas privadas, ¿no? Y esto me imagino que es en aras también de darle seguridades a ellos. ¿Cómo ve todo este tipo de iniciativas en este primer tramo del gobierno, economista Alberto Ajit? Bueno, son iniciativas adecuadas. Por ejemplo, la de tratar de agilizar la producción petrolera, eh, actuando mediante un decreto, es algo correcto. Ha tratado también directamente de bajar ya ciertos aranceles para estimular la producción, bajar costos, pero lo más importante es ver, estoy seguro que en estos momentos se están renegociando condiciones con el Fondo Monetario, que es la institución vital que ha salvado al Ecuador en los últimos 2 años. Recordemos que en la pandemia, la China le dio al Ecuador 0 recursos frescos, 0, y a toda Latinoamérica 0. ¿Quién le dio recursos en los momentos duros de la pandemia? Fue el Fondo Monetario Internacional. El paquete global negociado con el fondo fue de 10.000 millones de dólares, incluyendo los más de 4.000 que vendrían directamente de ellos y los 6.000, casi 6.000 restantes de organismos multilaterales. Entonces era un paquete completo. Y para el resto del año necesitamos esos recursos del fondo. Los necesitamos porque sin ellos no habría cómo enfrentar pagos básicos del presupuesto. Entonces, una vez que esa redefinición con el Fondo Monetario se logre, que yo asumo, supongo que será en términos más blandos todavía en los ajustes que el Ecuador tiene
que hacer, se pueda hacer un anuncio al país de qué camino se va a tomar, qué va a pasar en la parte tributaria, qué va a pasar en la parte de tasas de interés, qué va a pasar en la parte de reforma laboral que se va a plantear, en todo eso, la reforma a la seguridad social que está pendiente. Sí. Ahí podremos evaluar realmente por dónde va a ir el gobierno. Y de alguna manera preguntarle, economista, un poco, y esto sin pretender pues ser pitonizo, pero más o menos el ambiente, yo sé que usted, aparte del mundo académico acá en Guayaquil y en el país, está permanentemente en contacto con muchísima gente, no solamente acá en el país, sino fuera del país. ¿Cómo se ve el ambiente, lo que pasa acá en el Ecuador? Porque eso tiene que ver también con la intencionalidad del inversionista, ¿no? El inversionista está viendo, a ver, cuál es justamente el entorno de un país, invierto o no invierto, determinado en las condiciones y en las seguridades. ¿Cómo se lo ve, economista? Bueno, ciertamente que dentro del empresariado ecuatoriano hay un ambiente de optimismo, hay un ambiente de esperanza, porque se trata de un gobierno que no está en las líneas de Castillo del Perú, de Maduro, de Fernández Kirchner de Argentina, que está en una línea no populista, en una línea que entiende la necesidad de reformas, de un manejo sobrio y prudente de la economía. Pero al mismo tiempo el Ecuador tiene todavía unos elementos muy nocivos para la inversión, especialmente para la contratación de mano de obra. La ley laboral es anti contratación, es antimotivación a contratar mano de obra. Las tasas de interés tienen que ser reformadas. Ha habido en el Ecuador una tasa de consumo demasiado baja que motivó consumo más que inversión, y hay que reformar eso, hay que dar más flexibilidad y libertad de fijación de tasas. Existe, para cualquiera que desee invertir en el Ecuador, existe la situación de la inseguridad jurídica tradicional. Por eso el gran acierto de volver al CIADI, para que el Ecuador pueda entonces, a través de un arbitraje internacional, en un foro tan respetable, lograr que los inversionistas extranjeros inviertan sabiendo que no tendrán que litigar en cortes que están absolutamente corruptas y en cortes que recibieron pues este gran galardón de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que dictaminó que en el Ecuador gobierno y corte se habían confabulado dolosamente en contra de Chevron. Si a un país se le, en el más alto tribunal de justicia mundial, prácticamente con esa sentencia se lo acusa de corrupción entre gobierno, colusión dolosa entre gobierno y sistema judicial, ¿quién va a venir a invertir si no hay la posibilidad de litigar en un tribunal internacional? Entonces, todas estas cosas todavía hay que cambiarlas en el Ecuador para generar respecto de la inversión extranjera un mejor ambiente y una mejor situación general para la inversión. Economista, siendo un tema desagradable, sí me gustaría tener su opinión. Y digo desagradable, ya vas a ver por qué se lo digo, ¿no? El tema del juicio político se desarrolló el día lunes en la Asamblea Nacional Legislativa, el ex subrogante Pablo Celi de la... ¿Qué lectura, qué interpretación da usted a todo? Y me gustaría, obviamente, si quiero opinar del tema, qué lectura le da al todo del tema, ¿no? Porque era un juicio político
y más allá de lo que se desarrolló en aquel esquema, quedaron muchas cosas también que precisamente pasan a la cancha del Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado ha mandado. Incluso nosotros como comunicadores sociales ya la habíamos venido cocinando. Vamos a dividir esto entre la parte judicial y la parte política. En la parte judicial habrá siempre que esperar el pronunciamiento de las Cortes. Yo sufrí el hecho de haber sido injustamente acusado. Viví 20 años de exilio. 2 veces fue anulado. Insólito. 2 veces el mismo juicio. Porque una anulación absolutamente ejecutoriada fue revertida por instrucciones de quien había ido al doctor Gustavo Novoa a hablar a Bucaram y a mi persona e hizo revertir las anulaciones de esos procesos, y el juicio luego en 2012 se volvió a anular por parte de la Corte Nacional. Entonces comprendo que hay denuncias y no me pronuncio sobre ellas y sobre las personas, el mismo hecho de lo que yo viví. Pero hay una cosa que sí quiero decir: es deplorable el estado de la Contraloría General del Estado. He visto glosas de la Contraloría verdaderamente infames, algunas sin el más mínimo criterio técnico, otras clarísimamente con búsqueda de que se negocie con los funcionarios. O sea, esto no es un problema del contrato, es un problema ya de estructural. Que la corrupción lamentablemente está en la justicia, está en las entidades públicas, está en el vigilante de tránsito que lo para y negocia una coima para no darle una citación. Está en todas partes. Entonces, esto es lo que tenemos realmente que meditar respecto del futuro del Ecuador. Bien, economista, quiero agradecerle muchísimo por estos minutos, por atendernos. Desde la Academia, Alberto Dajid Garrosi, columnista del diario El Universo, ex vicepresidente de la República. Un fuerte abrazo, que tenga un lindo viernes y un buen fin de semana, economista. Muy buenos días y gracias. Gracias, economista. Que tenga un buen día. 7 de la mañana con 29 minutos, mi querido Alberto.